Jamendo.com. Curso Macros en Excel, tutorial número 4, macros relativas. Las macros relativas se ejecutan en la posición en que se encuentra el cursor y representan tanta utilidad e importancia como las macros absolutas. Voy a abrir el libro que tenemos, que ya habíamos grabado antes y que se llama Libro con Macros. Vamos a grabar las siguientes macros. Macro que cambie el color de un texto en azul se va a llamar color azul. Macro que dé formato a un texto en negrita, cursiva y subrayado y se va a llamar macro CS. 3. Macro que centre el contenido de una celda y que le ponga fondo amarillo y se va a llamar centrar y amarillo. 4. Macro que elimine el contenido y formato de una celda y se va a llamar macro eliminar. Por defecto, todas las macros se graban en posición absoluta. Sin embargo, si no indico nada y empiezo a grabar una macro, en automático se graba esa macro en relativo si no hago ningún movimiento, es decir, permanece el cursor en esa posición. Sin embargo, vamos a garantizar que nuestras macros van a funcionar en forma relativa activando el botón que dice usar referencias relativas. Ahora voy a empezar a grabar la macro. Como no he activado grabar macro, en este momento no me está grabando absolutamente nada, así es que puedo grabar un texto. Por ejemplo, voy a escribir hola mundo. Y ahora sí vamos a grabar la macro. No vamos a hacer ningún movimiento y voy a copiar este texto a la derecha para que aquí ejecutemos nuestra macro inicialmente, o aquí la grabemos y a la derecha probemos si la macro está funcionando. Inicio mi grabación. El nombre de la macro va a ser color azul. Hay algunas pequeñas reglas para dar un nombre a una macro. Entre las reglas es que no exista ningún espacio entre las palabras, por eso es que escribo la primera palabra con mayúscula y la segunda palabra con mayúscula, pero no dejo ningún espacio. Cabe la posibilidad de dejar un guión bajo. Le doy a aceptar. Mi macro es relativa porque está activado este botón. Y lo que va a hacer la macro es que va a cambiar el color del texto a azul. Tomo el texto y le vamos a dar color azul. Una vez que terminé de grabar mi macro, observemos que no hice ningún movimiento. Voy a presionar el botón que está en la parte inferior para terminar la grabación. Ahora voy a probar mi macro. Obviamente la voy a probar en el texto que tenemos a la derecha. Me vengo a desarrollador, macros, y acá está color azul. Le digo ejecutar y observemos que el texto se convirtió en color azul. ¿Qué pasa si le ejecuto nuevamente en un texto que tenga color azul? Nada, pues queda en azul nuevamente. Bien, voy a regresar el texto a su color original. Ahora vamos a grabar la segunda macro, que se va a llamar macro CS y que le va a dar formato a un texto en negrita, cursiva y subrayado. Me voy a grabar macro. Como nombre le voy a poner macro CS. No muevo el cursor, si observamos ya lo tenía posicionado, pero si estuviera en otro lado, no importa, puedo realizar la macro sin necesidad de que haya ningún texto. Ahorita es por facilidad y para visualizar que sí se está efectuando lo que estamos haciendo. Entonces va a convertir en negrita, cursiva y subrayado. Por lo tanto me voy a inicio, hago clic en negrita, cursiva y subrayado. No olvidemos que antes habíamos ya habilitado usar referencias relativas. Termino mi grabación y vamos a probar la macro en el texto que tenemos en la celda de la derecha. Macros, macro CS, ejecutar. Vamos a probar también la primera macro. Color azul, ejecutar, convirtió en azul. Vamos a probarla aquí. Macros, color azul, ejecutar. Ahora vamos a grabar la macro 3, que es una macro que centre el contenido de una celda y que le ponga fondo amarillo. Aquí el texto parece no servirnos porque ocupa toda la celda, así es que nos conviene cambiar el texto. Primeramente lo voy a borrar, me vengo a borrar y le digo borrar todo. Hago lo mismo con el texto de la derecha,
inicio, borrar y borrar todo. El texto que vamos a escribir ahora es solamente la palabra hola y va a ser el mismo texto que tengamos a la derecha, la palabra hola. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a centrar y le vamos a dar color amarillo. Me vengo a desarrollador, luego a grabar macro y la macro se va a llamar centrar y amarillo. Observemos que nunca dejé espacio entre el texto. Le doy a aceptar. Ahora vamos a inicio, voy a centrar y le voy a dar un fondo amarillo. No importa que veamos aquí el color amarillo, de preferencia tomamos la flecha y buscamos el color amarillo. Detengo mi grabación y voy a probar mi macro en el texto de la derecha. Desarrollador, macros, centrar y amarillo, ejecutar. Nos funciona perfectamente. Ahora vamos a hacer una macro que elimine el contenido y formato de una celda. Me voy a desarrollador, a grabar macro y la macro se va a llamar macro eliminar. Le doy a aceptar, reviso que estén habilitadas las referencias relativas. Repito, este paso sería innecesario realmente porque en automático, si no hacemos ningún movimiento, se graba la macro en referencia relativa. Pero para asegurarnos, habilitamos este botón. Me vengo a inicio, después me voy a borrar y le digo borrar todo. Detengo mi grabación. Y bueno, voy a probar algo. Voy a escribir una palabra antes de continuar, la palabra hola. Y observemos que ya no hay ningún formato en esta celda. Ahora voy a probar la macro en el texto que tengo a la derecha. Me vengo a desarrollador, macros, y se llama macro eliminar, ejecutar. No se eliminó todo. Probemos la macro en el primer texto, macros, macro eliminar, ejecutar, y se eliminó todo. Probemos ahora si la macro sirve con selección múltiple. Por ejemplo, vamos a escribir aquí una palabra y la vamos a extender hacia la derecha y hacia abajo. Voy a seleccionar toda la información y vamos a probar las macros. Me voy a macros, voy a probar la macro color azul, ejecutar, funciona. Ahora voy a probar la macro CS, ejecutar, y nos funciona también. Ahora probemos la macro centrar y amarillo y observemos que también nos funciona. Por último vamos a probar la macro eliminar, macros, macro eliminar, ejecutar, y funciona perfectamente. Con eso terminamos nuestro tutorial número 4 del curso Macros en Excel, macros relativas.